En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Buenas noches, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y hace algunos días una declaración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador pues nos hizo preocuparnos, nos hizo pensar, ¿de verdad estamos en bancarrota? Esto lo dijo a propósito de lo difícil que se está observando la posibilidad de cumplir compromisos que tienen que ver con la asignación de partidas presupuestales. Y por eso quisimos invitar pues a un experto en la salud de las finanzas públicas, al licenciado Gerardo Carrillo, director de finanzas públicas de la agencia calificadora Fitch Ratings. Gracias por su presencia en Salud, Dinero y Amor, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches y también para su auditorio. Muchas gracias. Le saluda Claudia Villegas. Quisiéramos preguntarle, ¿qué significa un país en bancarrota? Bueno, en la definición técnica de un país en bancarrota es, incluso aplica para todo tipo de entidades. Es una entidad que no puede hacer frente a sus compromisos financieros bajo los términos y condiciones prevalecientes y muy probablemente requiera renegociar los compromisos financieros con sus acreedores en cuanto a lo mejor periodos de gracia, menores tasas de interés, alargar los plazos. Técnicamente eso es lo que se entiende por un país en bancarrota. Muchísimas gracias, le saluda Marilena Vega. Oiga, y la siguiente pregunta sería, ¿estamos en bancarrota? ¿Tenemos un país en bancarrota o focos rojos que nos pudiesen alarmar? No, en este momento no estamos en bancarrota, definitivamente es un rotundo no. Y focos rojos tampoco vemos, a lo mejor algunos amarillos, pero rojos definitivamente no. Incluso el significado de la calificación soberana de México en la categoría de la BBB+, en donde se encuentra, es una buena calidad crediticia. Eso quiere decir que puede enfrentar los compromisos financieros bajo las condiciones prevalecientes, e incluso si se presentara un escenario moderadamente adverso, el país podría seguir cumpliendo sus compromisos financieros. Es decir, los acreedores que han tenido confianza y le han prestado a México, con una probabilidad muy alta van a recuperar sus inversiones. Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México. Gerardo, ¿cómo podrían tomar esta declaración los inversionistas extranjeros? Eso de que el presidente electo diga que México está en bancarrota, cuando en realidad no está. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo perciben? Y evidentemente, pues la Secretaría de Hacienda, ¿cómo lo está tomando? Yo creo que los inversionistas extranjeros pueden tener claro, como ustedes lo mencionaban en un principio, que el origen de la declaración pudiera tener más bien tintes políticos o de manejo de expectativas, y no tanto que el país vaya a entrar en una suspensión de pagos o un escenario de ese tipo. Pensamos que es muy difícil que se interprete, dado las variables macroeconómicas que actualmente se tienen y los indicadores de endeudamiento y demás. Yo creo que no debe de significar nerviosismo para los mercados desde nuestro punto de vista. Muchísimas gracias. Oiga, ¿está viendo de alguna forma algunos focos rojos que sí debe de atender el próximo gobierno? Pues como tal, foco rojo no, pero sí hay algunas cuestiones que pudieran mejorarse, ¿no? Por ejemplo, los indicadores de gobernabilidad de Banco Mundial, que tienen que ver con control de corrupción, Estado de Derecho, ausencia de violencia, esos son de las principales limitantes de la calificación soberana, y aunque es algo que pudiera ser muy complicado de arreglar en un mediano plazo, definitivamente son temas, inclusive a lo mejor no tanto financieros o económicos, sino más bien de índole institucional, que tendrían que revisarse. Y un punto que sí tiene que ver ya más con manejo de finanzas públicas es cómo precisamente va a financiar el gasto social que pretende incrementar, dadas las promesas de campaña, sin incrementar el gasto, sin aumentar impuestos y sin contratar deuda, ¿no? Eso es más bien, se habla de una reorientación del gasto, hacer algunos recortes, y creo que el desafío más importante que tiene hacia el futuro
es ver hasta qué punto estos recortes son suficientes para financiar su programa social. Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings. Como usted sabe, amigos que nos escuchan, Fitch Ratings es una de las 2 agencias de medición de riesgo que califican a nuestro país. Gerardo, algo que sí me preocupa más allá de el discurso, de la narrativa, donde se trata de deslindar responsabilidades, es que si desde su perspectiva ustedes están observando un desencuentro entre el presidente electo y el Banco de México. Eso sí me preocupa mucho porque cuando el Banco de México tiene la responsabilidad de la política monetaria y el presidente electo dice, si pasa algo, si hay alguna crisis, es culpa del Banco de México. ¿Cómo ven ustedes este desencuentro? Esperamos que en el mediano plazo no se dé un desencuentro. Uno de los elementos muy importantes de la calificación soberana es la autonomía que ha tenido el Banco de México en sus funciones. El principal objetivo de Banco de México es mantener controlada la inflación y proteger el tipo de cambio del peso mexicano frente a otras divisas, principalmente frente al dólar americano. Y en la medida en que el Banco de México mantenga la autonomía para poder cumplir estos 2 objetivos de manera exitosa, eso, pues vamos a decir que la agencia da por hecho que se va a mantener en el mediano y largo plazo. Si esto no fuera así y si hubiera presiones del gobierno federal para un manejo diferente por parte del Banco Central, eso sí podría significar una mala señal en términos de manejo de política monetaria y eventualmente pues podría ejercer presión a la baja en la calificación soberana del país. Oye, Gerardo, yo sí quiero que nos abundes un poco en este tema del Banco de México y el presidente electo. Todo el mundo dio lectura de que se deslinda, de que si pasa algo es el Banco de México porque es el autónomo. Entonces, pues, ¿cuál es el papel que va a jugar la Secretaría de Hacienda? Yo insisto, es el que realmente maneja las finanzas públicas y yo creo que eso se debe de quedar claro. Si hay quiebra es por parte de Hacienda, no es por parte del Banco de México necesariamente. Sí, es correcto. Probablemente también tenga un sentido de manejo de expectativas. Esperemos que no sea el caso, porque el Banco de México no tiene alguna otra responsabilidad más allá de, vamos a decir, mantener el valor en la medida de lo posible de la moneda, ¿no? Tanto a nivel local, lo que tiene que ver con la inflación, como a nivel internacional, lo que tiene que ver sus otras monedas. Entonces, el manejo fiscal efectivamente es más responsabilidad del Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda y a lo mejor de otras dependencias que responsabilidad de Banco de México. Entonces, esta relación institucional que se ha mantenido en los últimos años entre ambas dependencias, sí esperaríamos que se mantuviera para que no tuviera un impacto en la calificación de México. Gerardo, aquí Claudia Villegas otra vez. Quisiéramos saber si en la matriz de variables que analiza Fitch Ratings van a estar ustedes observando no solamente el resultado, sino la capacidad ejecutiva del nuevo gobierno, de lo acertado o lo desaseado de una política pública que vaya más a la política y no a los resultados de crecimiento económico del país. Es una excelente pregunta, qué bueno que la formulas. En realidad, efectivamente, nosotros para fijar la calificación soberana utilizamos una matriz de variables, un modelo estadístico, pero no nos quedamos ahí. Inclusive el modelo estadístico hoy en día arroja una calificación de BBB sencilla y la calificación final soberana de México tiene un ajuste cualitativo de un subnivel o notch, como se conoce. Por eso llegamos a la calificación final de BBB+, y este subnivel adicional está relacionado específicamente por un historial largo de México de políticas económicas prudentes, confiables y consistentes. Nosotros esperaríamos que se mantuviera este énfasis en la estabilidad macroeconómica por parte del manejo económico financiero para poder mantener este beneficio adicional de un subnivel en la calificación soberana. Es más algo cualitativo, pero que tiene que ver justo con el manejo macroeconómico que numérico, ¿no? Entonces sí es un punto que está incorporado y que actualmente le da un beneficio a la calificación soberana.
Pues muchísimas gracias, Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Fitch Rating México, por esta explicación para Salud, Dinero y Amor. Y que bueno, pues por supuesto, si bien es cierto, no estamos en quiebra, ya lo comentó aquí el experto Gerardo Carrillo. Bueno, pues sí es cierto que pasamos momentos complicados y donde pues nuestras finanzas personales tenemos que cuidarlas y pensar que si nuestros ahorros los tenemos ahorita y han bajado, pensar que son de largo plazo y en algún momento se recuperará esto. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, un placer, buenas noches. Nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, Claudia, Romina y Marilena. Vamos a un pequeño corte y regresamos.